Muchos toman un viaje como la oportunidad de dejar por algún tiempo su vida normal y salir para desinhibir muchos deseos que por lo general reprimen por falta de tiempo o por temor a que quienes los conocen eh, puedan ver que no está cumpliendo con aquellos principios morales que se esperan de esa persona. Pero como creyentes, nuestro mejor ejemplo de comportamiento, sin duda alguna, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos permitió conocer mucho de ello, de Dios, con sus enseñanzas y ejemplos, con su vida misma. Pero como ilustración, hermanos, de esta predicación, quiero comentarles muy brevemente acerca de alguien que por los años 1678 y por la providencia de Dios, obviamente, también nos ha ilustrado acerca de cómo comportarnos en un viaje. Este es el viaje más importante que todo creyente puede tener y es el que iniciamos justamente en nuestra conversión. Este hombre de quien les hablo fue un predicador y escritor inglés del siglo XVII, quien fue encarcelado por su fe y por predicar doctrina no anglicana sin permiso. Utilizó su experiencia personal y su profundo conocimiento de la Biblia para escribir sobre la lucha espiritual y el caminar en la fe en medio de un mundo lleno de pecado. Este hombre de Dios del que les comento fue Juan Bunyan y su relato alegórico lo tituló El progreso del peregrino, del cual pues se han vendido hasta la fecha millones de copias y ha sido traducido a más de 200 idiomas. En esta obra él utiliza personajes y situaciones simbólicas para representar conceptos y verdades, estas verdades espirituales de la vida cristiana. A través del viaje del protagonista de esta obra, llamado Cristiano, que enfrenta eh, luchas y tentaciones como nosotros las enfrentamos, como todo creyente lo enfrenta, así como su búsqueda por recorrer ese camino de la santidad y llegar hasta la vida eterna. Ese es el tema de este libro de Juan Bunyan. Hermanos, por la gracia de Dios y como creyentes verdaderos, cada uno de nosotros somos el protagonista, no de una historia alegórica como la que escribió este escritor y predicador, sino de la vida real, nuestra historia como parte del pueblo de Dios. Esta historia ha sido escrita por Dios mismo y su relato y la forma correcta de vivirla se encuentran en la Biblia. Hoy veremos mucho de eso, hermanos. Oremos, por favor. Padre misericordioso, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, porque has dispuesto de nosotros el día de hoy para traernos con bien y congregarnos como tu iglesia. Te agradecemos, Padre Santo, porque no solamente ha sido el día de hoy que tú has dispuesto con tanto amor y misericordia con nosotros. Nos has dado una vida espiritual, nos has sacado del mundo, Señor, y nos has permitido conocerte. Gracias, Padre Santo, porque ese conocimiento que nos das a través de tu palabra, a través de esas escrituras santas y perfectas, es para nosotros un gran motivo de gozo. Te imploramos, Padre Santo, que nos permitas el entendimiento de esa palabra, Señor, a la cual podemos disponer día tras día. Ayúdanos, Padre misericordioso, para verte allí, para sentirte en esas palabras que leemos, para
experimentar ese amor y bondad que también nos das durante todo el día. No solamente debemos estar leyendo la Biblia para sentir tu amor, en todo momento del día lo tenemos con nosotros. Padre misericordioso, ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra. Permítenos, Señor, encontrar en ella todo consuelo, todo ánimo, Señor, toda esperanza para nuestra vida. Permítenos, Padre Santo, el seguir todo tu consejo que allí nos das. Permítenos caminar rectamente hacia ti sin ofenderte. Ayúdanos, Padre misericordioso, a seguir tu santo ejemplo que nos das en tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, porque caemos y volveremos a caer, pero por tu gracia y misericordia, Señor, nos has permitido el arrepentimiento para estar ante ti de rodillas, suplicándote el perdón, Señor, y seguir adelante. Te damos gracias, Padre Santo. Permite que este tu siervo inútil, a pesar de mí, Señor, pueda ser expuesta a tu palabra con claridad. Ayuda, Padre Santo, para que todos nosotros podamos tener un corazón dispuesto para que esa palabra entre en él y obre, dé vida, Señor, nos dé más entendimiento, más ánimo. Danos, por favor, esta maravillosa gracia, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, y están aquí, puedas permitir, Padre Santo, que su corazón cambie de ser un corazón de piedra a un corazón de carne. Trae arrepentimiento, trae fe, Señor. Fortalécenos a todos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos estado viendo en algunas predicaciones anteriores la carta de Pedro, primera de Pedro. Nuestro pasaje de primera de Pedro, de esta predicación, es primera de Pedro 1, versículos 13 al 16. Este pasaje, hermanos, se sitúa en un contexto de persecución y sufrimiento para los cristianos de ese primer siglo. Aquellos cristianos que estuvieron justamente en la época en donde nuestro Señor Jesucristo se encarnó y vino a predicarnos, a enseñarnos de su amado Padre. Pedro, quien se dirigió a los creyentes, lo hizo para ellos en diversas regiones de Asia Menor, aquel territorio que hoy día corresponde a Turquía. Estos cristianos eran en su mayoría gentiles que habían sido convertidos al cristianismo. Durante este tiempo, esos cristianos eran objeto de hostilidad y sufrimiento por su fe, una fe en nuestro Señor Jesucristo. La cultura romana era predominantemente pagana y los cristianos eran vistos como una amenaza a esas tradiciones de esa cultura y a esas creencias que ellos tenían. Esto llevó que muchos creyentes pues tuvieran que experimentar el rechazo, el aislamiento y la persecución, una persecución violenta. En medio de esas dificultades, Pedro les recuerda a estos creyentes su identidad como extranjeros y peregrinos en este mundo. Ellos tuvieron que dejar sus casas por creer en Cristo. Dejaron de pertenecer a este mundo, sino comenzaron a formar parte de la familia de Dios, cuyo mundo es el celestial. Entonces se convirtieron en peregrinos. Pedro les exhorta a vivir en santidad, reflejando el carácter de Dios, lo que es especialmente relevante, pues, en un contexto donde podrían ser tentados a conformarse a esas normas y esas prácticas de esa cultura que los estaba queriendo dominar. Vamos, hermanos, a este evangelio. Vamos a primera de Pedro 1 y vamos a comenzar a leer para dar contexto a nuestro pasaje de hoy.
Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Primera de Pedro 1, versículos del 1 al 12, para dar contexto a nuestro pasaje, que es del versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios, hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Al leer Primera de Pedro 1 a 12, estos versículos que acabamos de ver, como creyentes verdaderos y con la comprensión que debemos tener de ese texto, debemos entender la maravillosa gracia de Dios. Es una maravillosa gracia hacia esos lectores originales a los cuales se dirigió este apóstol Pedro. Pero también es una gracia para todos nosotros. Después de Pedro, después de esos primeros creyentes, vinieron muchas generaciones de creyentes. Ha sido de bendición para todas esas generaciones y hoy día lo es, lo debe ser para nosotros. Por eso, con nuestro entendimiento y por la gracia de Dios, debemos dar gracias por esas palabras de aliento en las cuales Pedro nos explica lo que es el Evangelio de Jesucristo. Nuestro deseo justo al terminar de leer este pasaje debería ser el de querer conocer qué es lo que debemos hacer para vivir una vida de agradecimiento a Dios por esa maravillosa gracia recibida y cómo debemos conducir nuestras vidas, buscando pues agradar a quien nos ha librado de una muerte eterna. Pero la palabra de Dios, hermanos, pues es perfecta, como ustedes lo saben, y nos da de inmediato en los versículos siguientes. Esos versículos nos dan la respuesta que nosotros buscamos ante esa pregunta que nos hacemos al leer estos versículos que acabamos nosotros de ver. Vamos a Primera de Pedro, ahora del versículo 13 al 16. Allí tenemos esa respuesta de cómo debemos nosotros comportarnos y dar gracias a Dios por esa maravillosa gracia que nos da a través del Evangelio. Dice Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios, por medio de este pasaje, hace un llamado al creyente, a cada uno de nosotros, si somos creyentes verdaderos. Hace un llamado para que nos preparemos con todo lo necesario para nuestro peregrinaje en este mundo. Ese recorrer mientras aguardamos la consumación de nuestra salvación que vamos a tener cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener en claro, hermanos, que un peregrino, de lo cual vamos a hablar bastante en este pasaje, es aquel que se encuentra recorriendo un camino en una tierra extraña, mientras se dirige a su verdadera nación. Ese es el significado de lo que es ser peregrino. Es aquel que se encuentra recorriendo un camino en una tierra extraña, mientras se dirige a su verdadera nación. Después de la conversión, como creyentes, el mundo ya no es nuestra nación. E iniciamos un recorrido que nos va a llevar hasta el momento en que estemos en la presencia del Señor. Ese recorrido se llama peregrinaje. Es un viaje en tierra extraña, en este mundo, donde deseamos que nada nos haga falta. Y hasta podríamos llegar a confundirnos y pensar en alistar una maleta muy grande, pesada y estorbosa, que vamos a llevar en nuestra espalda, así como cristiano en esa obra de Juan Bunyan. Esa maleta que podemos estar cargando, que nos puede hacer estorbo, pero pensamos que ahí llevamos todo y no nos va a carecer, no vamos a carecer de nada, no nos va a faltar nada. Pero eso es un error, hermanos. Pero por dicha nuestra, nosotros contamos con un Padre amoroso que conoce nuestras equivocaciones y nos corrige y cambia nuestro estorbo y molesto equipaje por uno ligero y valioso, que contiene todo lo que necesitamos nosotros para ese viaje. Este equipaje ligero que Él nos prepara solo contiene una cosa, y seguro que ustedes saben qué es. Solo contiene la Biblia. Y es en ella en la cual, dentro de su interior, tiene todo lo que necesitamos para nuestro viaje, para cuidarnos. Y en ella hay una lista de cosas que no debemos nosotros hacer, justamente acompañada de una lista de cosas, que es todo aquello que sí debemos buscar hacer. El ser obedientes a estas instrucciones que nos da la palabra de Dios para nuestro recorrido, cuidándonos de los peligros que nos van a acechar y permitiéndonos conocer más y más de ese anhelado lugar al que por su gracia nos estamos dirigiendo. Como lo muestra nuestro pasaje, nuestro Padre Celestial nos exhorta a permanecer atento a sus instrucciones durante todo nuestro recorrido, a portarnos bien todo el tiempo, a enfocarnos en llegar al destino, animados en el bienestar que vamos a encontrar allí. Un bienestar que tendremos al llegar a este anhelado hogar celestial. Hermanos, a partir de los versículos que acabamos de leer de Romanos, de Primera de Pedro, 1, versículos del 1 al 12, son esos pasajes esos versículos que anteceden a nuestro pasaje. El apóstol Pedro nos da un resumen en esos versículos de lo que es el Evangelio de Cristo. Y por medio de nuestro pasaje de hoy, se nos exhortará a vivir de una manera que sea acorde a lo que Dios
pide de nosotros en su palabra y lo que se espera de nosotros por entender de esa maravillosa gracia que tenemos, por gracia de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra de su Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Esta enseñanza de la palabra de Dios en nuestro pasaje de hoy la veremos a través de los siguientes 3 puntos, hermanos. Son los 3 puntos de nuestra predicación. El primero de ellos es la instrucción para el camino, que la vamos a encontrar en el versículo 13 de nuestro pasaje. El segundo punto es un llamado paternal a la obediencia, el cual se encuentra en el versículo 14. Y el tercero y último punto es buscando reflejar el carácter de Dios, que vamos a encontrar en los versículos 15 y 16. Iniciemos, hermanos, entonces con nuestro primer punto, la instrucción para el camino. Vamos a Primera de Pedro 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, Pedro inicia este pasaje diciendo, por tanto. Y con ello hace un llamado al creyente a reaccionar ante esa verdad gloriosa relatada en los versículos 3 al 12. Ese, por tanto, es una conexión entre esos versículos y nuestro pasaje de hoy. En ese pasaje donde se encuentra, pues, la esencia de aquello que nos define ahora en nuestra nueva vida como creyentes. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual pues es la base para nuestro peregrinaje, ese recorrido en tierra extraña, que por la gracia de Dios todos los creyentes verdaderos iniciamos con la conversión, y en el cual si somos verdaderos creyentes, ahora mismo nos encontramos en ese peregrinar. Pedro acá llama a estos primeros creyentes grandemente afligidos a seguir sus instrucciones divinamente inspiradas y comienza exhortándonos con una metáfora que evoca la imagen de la preparación para la acción. Pero este no es un llamado solo para esos primeros oyentes, aquellos a quienes fue originalmente dirigida la carta. También, hermanos, si tengamos mucha atención en ello, es un llamado para todos nosotros, sino para que estemos atentos, no para que estemos quietos, sino listos para toda acción necesaria, para que estemos en el camino correcto. En el contexto cultural de la época en que Pedro escribió esta carta, esa frase de ceñir los lomos se refiere a la práctica de atar o ajustar la ropa, especialmente pues en tiempos de trabajo o cuando se iba a iniciar un viaje. Se tenía que ceñir los lomos para poder estar preparado y poder tener todo lo necesario para poder avanzar, para hacer lo que teníamos que hacer o lo que tenemos que hacer sin ninguna interferencia. Es decir, era prepararse para que nada estorbara en lo que había que hacer. Si somos verdaderos creyentes, debemos seguir la instrucción de nuestro Padre Celestial para ese camino y ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, debemos estar mentalmente preparados y alertas a todo lo que en la palabra de Dios se nos exhorta y el camino que vamos incluyendo nosotros, ese camino que vamos a ir recorriendo. Primera de Pedro 1:13 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando el apóstol Pedro nos dice esto,
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento se refiere a nuestra falta de entendimiento, es decir, a nuestra ignorancia de la palabra de Dios, la cual nos puede impedir hacer lo que debemos hacer en respuesta del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido revelado. Nada, hermanos, nada, en absolutamente nada nos debe estorbar para poder acabar esa carrera y llegar al objetivo de nuestro peregrinaje. Como ejemplo, nosotros podemos pensar en una carrera en la cual participan atletas de diferentes partes del mundo. Ya sabemos que diferentes partes tienen diferentes formas de vestir. Podemos pensar en gente de América que va con shorts y va bien preparados para la carrera, pero también podemos llegar a imaginarnos cómo lo hará un árabe o cómo lo hará una persona, un atleta de esa cultura donde sabemos que visten con vestidos largos. Obviamente, para poder él correr esa carrera, no va a correr con sus vestidos largos, va a tener que ceñir sus lomos, va a tener que utilizar vestiduras apropiadas o recoger sus vestiduras si es que no está corriendo una carrera para la cual va preparado y tiene que empezar a correr. Él buscará corregir absolutamente todo lo que tenga que corregir para poder correr esa carrera y poder alcanzar ese galardón que tiene enfrente. Correrá lo mejor posible. Nosotros, hermanos, como creyentes, estimados hermanos y amigos que nos encontramos aquí reunidos, debemos prepararnos diligentemente para que nada nos impida correr nuestra carrera, para que nada nos impida conocer de Dios, para poderlo amar más y para poderlo adorar mejor. Hermanos, esta pregunta va para cada uno de ustedes. Respóndanla por favor en su mente. ¿Has ceñido tus lomos de tu entendimiento y lo continúas haciendo? Si no es así, mi hermano, mi amigo, o no sabes cómo hacerlo, debes preguntarte, ¿cómo puedo ceñir los lomos de mi entendimiento? ¿Cómo puedo prepararme en cuanto al conocimiento de Dios y su revelación para iniciar este peregrinaje? ¿Cómo puedo hacer eso? Es importantísimo que lo preguntemos. Para preparar nuestro conocimiento, para conocer más de Dios, debemos ser diligentes, hermanos, en el uso de los medios de gracia. Nosotros ya conocemos de esos medios de gracia porque los hemos estado estudiando recientemente. Pero antes de ese estudio, de todas maneras, tenemos que saber era algo que nosotros sabíamos. Porque si somos creyentes y leemos la palabra de Dios, en la palabra de Dios están esos medios de gracia y allí los encontramos. Entonces debemos ser diligentes con esos medios de gracia. Recordemos que son la lectura de la Biblia, la oración, la meditación, que son el venir acá y congregarnos como iglesia, el tener comunión con nuestros hermanos. Esos son los medios de gracia y debemos ser diligentes en ellos. Debemos hacerlo así, con la frecuencia correcta, practicarlos. Y es así, únicamente así como vamos a ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. Estamos llamados a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y un verdadero discípulo de nuestro Señor busca transformar su entendimiento, aprovechando con diligencia todo medio que Dios en su misericordia le proporciona para acercarse a Él más y más. No hacerlo, mis hermanos, no hacer eso, de ser diligentes en los medios de gracia, es despreciar a Dios mismo. Recordemos lo que nos dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O también lo que nos dice Colosenses 3:2.
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos dirigir, hermanos, nuestra atención hacia el lugar correcto. Debemos estar atentos, no perder el tiempo, no perder la intención, ni tampoco perder el enfoque. Debemos dirigir esa atención nuestra, que es tan valiosa y con la cual honramos a Dios, dirigirla hacia el lugar correcto. El estar así preparados para nuestro camino, siguiendo la instrucción de nuestro pasaje, con conocimiento y entendimientos claros, nos llevará a dar un paso más hacia adelante en este aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. Y es por ello, hermanos, que nosotros debemos ser sobrios, como también nos lo indica nuestro pasaje. Es decir, debemos vivir con autocontrol y claridad en nuestra fe. Ser sobrios también es un mandato que se encuentra en este versículo 13 de Primera de Pedro. Esto que Pedro indicó a los destinatarios de la carta y que también aplica para nosotros, como ya lo vimos, de ser sobrios, significa tener un control claro y equilibrado de toda nuestra mente y nuestras emociones y esos deseos excesivos que a veces podemos llegar a tener. Pero este control, hermanos, no viene de la noche a la mañana, no es por nuestras capacidades. Es únicamente el resultado de la maravillosa gracia de Dios obrando sobre cada uno de nosotros. Es el resultado de la gracia de Dios obrando sobre su pueblo en nuestro entendimiento. En la medida que vamos creciendo, hermanos, vamos adquiriendo mayores responsabilidades. Estas responsabilidades repercuten sobre nuestra forma de ser. Cuando éramos niños, nosotros teníamos pocas responsabilidades y hacíamos muchos berrinches. Yo creo que quizás ninguno de ustedes se acuerde de uno de sus berrinches, o de pronto sí, pero viendo a otros más chicos, nos vamos a acordar de lo que quizás llegamos a hacer. Ya luego que pasa el tiempo, vamos creciendo, vamos teniendo mayor información a nuestro alrededor, vamos siendo más diligentes con las responsabilidades que vamos teniendo y vamos adquiriendo mayor conocimiento y ese mayor conocimiento nos permite madurar. Vamos haciendo menos berrinches, aunque algunos continúan haciendo berrinche. Pero superando esa etapa vamos a llegar a la madurez y en la madurez se espera que ya tengamos el resultado de esa palabra, madurez, que tengamos una forma de ser estable, que seamos serios, que seamos comprometidos. Para vivir sobriamente, hermanos, nosotros debemos ser comprometidos, debemos ser maduros, debemos ser diligentes y entendiendo ese mensaje que nos da la palabra de Dios en los versículos precedentes en los versículos que están antes de nuestro pasaje, debemos entender esa maravillosa gracia de Dios y con ese entendimiento ser diligentes, ser responsables y ser agradecidos. Ese entendimiento es lo que nos va a permitir vivir en sobriedad, como nos lo indica nuestro pasaje. Vamos a poder responder correctamente a Dios en esa exhortación que nos hace de ser sobrios. Y vamos a poder vivir en santidad mientras nos encontremos en nuestro peregrinaje. Recordemos lo que nos dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios contenida en la Biblia. Tengamos en cuenta eso, es muy importante. Esa leche espiritual no adulterada que nos habla Primera de Pedro 2:2, que debemos desear como niños recién nacidos para crecer para salvación, es la palabra de Dios contenida en la Biblia. Mi hermano, mi amigo, que te encuentras aquí, ¿deseas a diario esa leche espiritual?
¿La deseas como si fueras un niño recién nacido que desea crecer? Debes desearla. Si no es que si no la estás deseando, debes hacerlo, porque eso es algo tremendamente importante para nuestro caminar como cristianos, para nuestro beneficio espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Debemos estar alerta y vivir con sobriedad, hermanos. Y como dice nuestro pasaje, mientras peregrinemos, debemos confiar plenamente en la gracia que se nos revela en Cristo. Debemos caminar gozando esa esperanza que nos da la revelación que por la obra de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado Dios para nuestro entendimiento. Primera de Pedro 1:13, la última parte de ese versículo, dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto significa, mis hermanos, que debemos tener una confianza plena y anticipada en la salvación y en las bendiciones que Dios promete a sus escogidos, tanto en su vida como peregrinos en este mundo, como en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual será el inicio del gozo pleno de nuestra vida eterna. Tengamos en cuenta eso. No solamente son promesas para cuando venga nuestro Señor. Nuestro Señor ya vino. No debemos esperar la segunda venida. Ya vino en una primera. Él fue el inicio de ese segundo pacto, ese pacto de gracia. Y por su obra y por la consumación de esa obra en su muerte en la cruz, es que nosotros podemos gozar de esas maravillosas promesas que nos da la palabra. Y como peregrinos debemos caminar sobrios, ciñendo nuestros lomos. Debemos caminar en esperanza, viendo y teniendo nuestra vista puesta en ese objetivo y en esas promesas de nuestro Señor para nosotros. Como dice Romanos 5:12, recordemos que como creyentes verdaderos, ahora mismo estamos justificados por la fe, como dice Romanos 5:12, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O como nos lo confirma también Tito 2:13, cuando nos dice que debemos peregrinar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es fiel, hermanos. Hebreos 10:23 nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, amigo que te encuentras aquí, que estás siendo afligido por tus preocupaciones y tus problemas, confía plenamente en las promesas que Cristo, Dios mismo, nos ha revelado. Si eres un creyente fiel y verdadero, estas promesas que encuentras en las palabras de Dios son para ti. Busca vivir en santidad y aférrate a esas promesas que Dios por su misericordia y gracia nos revela en su palabra. En estos versículos que acabamos de estudiar, encontramos un llamado a la santidad y una instrucción de parte de un Padre amoroso. Hay acá en nuestro pasaje un llamado paternal a la obediencia. Y ese es nuestro segundo punto, hermanos. Un llamado paternal a la obediencia. Dice Primera de Pedro 1 en nuestro versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia.
Pedro inicia este versículo 14 diciéndonos, como hijos obedientes, como hijos obedientes. Y es cuando debemos recordar que en nuestra nueva identidad somos hijos de Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios por su gracia y misericordia. Él nos adoptó y ahora somos sus hijos amados también. Como creyentes, el apóstol nos pide que seamos consecuentes con lo que nos ha sido revelado en su palabra. Hemos sido elegidos por Dios para obedecer el evangelio, como nos lo indicó el pasaje al principio en Primera de Pedro 1:2. También hemos sido regenerados como hijos de Dios. Esto fue mencionado, que fue por la obra de nuestro Señor Jesucristo y está en Primera de Pedro 1:3. Hemos sido adoptados por el Padre para una nueva vida. Pero si consideramos nuestro pecado remanente, hermanos, es triste pensar que es posible vivir como hijos rebeldes. Es triste pensar en eso. Ahora la palabra de Dios nos llama a la coherencia en esta parte de nuestro pasaje. Nuestro nuevo nacimiento nos concede el enorme privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Sin embargo, este privilegio trae responsabilidades. Dios ha llegado a ser nuestro Padre, pero como tal, Él espera nuestra sumisión y nuestra obediencia a lo que Él nos dice por medio de su palabra. Dice Gálatas 4, versículos 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. También nos recuerda Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cada creyente verdadero ha sido adoptado por Dios, lo que implica una nueva identidad para una nueva relación con Él, donde debemos tener una disposición y una humildad y una sumisión a su voluntad, buscando la guía que Dios nos da en su palabra en todo lo que nosotros hagamos, en todo nuestro peregrinaje. Por esto, mis hermanos, no debemos conformarnos a los deseos pasados. No debemos conformarnos a esa anterior forma de vivir que teníamos nosotros. Debemos rechazar esa anterior forma de vida, una vida en la cual pecábamos y no caminábamos en la santidad. Debemos rechazar todo eso y comenzar a caminar en la santidad. Como dice en nuestro pasaje, en Primera de Pedro, en nuestro versículo 14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos de Dios no debemos volver a esas andanzas que estábamos en nuestra vida anterior, a nuestro nuevo nacimiento. Antes de conocer del Evangelio, pues era lógico que nosotros nos equivocáramos, porque no conocíamos de Dios, preferíamos las cosas del mundo y caminar en ello, siendo ofensivos con Dios, estando lejos de Dios, haciendo cosas que Dios aborrece. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, ya no pertenecemos al mundo. Vivimos y disfrutemos nuestra nueva vida espiritual. Pero esta nueva vida en Cristo nos permite ver que no pertenecemos al mundo. Debemos tener cuidado porque esos viejos apetitos carnales que antes teníamos siempre están ahí, todavía están con nosotros en forma remanente. No es como estaban antes, que éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo por la gracia y misericordia de Dios. Entonces debemos cuidarnos, hermanos, para no ser arrastrados por conductas indignas cuando nos descuidamos. ¿Has tenido el mandato de Dios de vivir en santidad y siendo radicalmente diferente, dejando atrás esa vida de pecado en la que te encontrabas? Piensa en eso, hermano. ¿Has tenido ese mandato de Dios de vivir en santidad? ¿Has pensado en eso?
¿Lo estás haciendo? ¿Estás dejando atrás esa vida de pecado en la cual antes vivías? Piénsalo y recapacita. Pedro nos exhorta a ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento para que no haya más tinieblas. Ya no tenemos excusas de equivocarnos seguido, hasta formar una práctica de pecado, sino que la verdad del Evangelio nos alumbra en nuestro caminar como peregrinos en este mundo. Debemos alejarnos del mundo recordando lo que nos dice Romanos 1:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:22-24 nos recuerda: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la palabra de Dios está nuestra guía para todo, absolutamente todo en nuestra vida. Es decir, que en la palabra de Dios podemos nosotros encontrar pues las indicaciones correctas para vivir en la santidad. Y es por ello que nosotros debemos vivir buscando reflejar el carácter de Dios. Y ese, hermanos, es nuestro tercer punto, buscando reflejar el carácter de Dios. Y lo encontramos en los versículos 15 y 16 de nuestro pasaje, que dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En las diferentes partes de nuestro pasaje, hermanos, hemos visto el llamado a la santidad. Pero en esta última parte, en los versículos 15 y 16, es donde quizás este mensaje, este llamado a la santidad, se hace en forma más directa. Para caminar en santidad, nosotros debemos seguir a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. No podemos pensar en que somos creyentes solamente siendo obedientes en unas cosas y en otras no. Debemos hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. Como creyentes, al ser llamados a la santidad, nuestro peregrinaje se nos reafirma nuestra identidad como hijos de Dios. El caminar como peregrinos es una muestra de que somos hijos de Dios, porque estamos caminando sabiendo que esta tierra ya no es nuestro hogar, que este mundo no es nuestra casa, sino que es allá arriba, en la presencia de Dios. Ese reino celestial es nuestra patria, pero todavía estamos peregrinando, caminando en este mundo. Solo que debemos caminar teniendo el entendimiento claro que no pertenecemos acá y que las costumbres y todo lo que se hace en este mundo no pertenece a nosotros. Para honrar a Dios debemos vivir en santidad, debemos vivir conforme la palabra de Dios nos lo indica. Hermanos y amigos, ¿realmente estamos nosotros buscando con toda nuestra vida diaria honrar a Dios? Cada uno de ustedes pregúntese eso. ¿Estamos buscando en nuestra vida diaria honrar a Dios con cada cosa que nosotros hacemos? Debemos ser muy honestos con nosotros mismos si nos llamamos hijos de Dios. Primera de Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La santidad, hermanos, no es un estado espiritual, sino que se debe manifestar y se manifiesta en toda nuestra manera de vivir. Esto significa que cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras acciones hasta nuestros pensamientos y actitudes, deben alinearse con los mandatos de Dios. La exhortación de nuestro pasaje de hoy, que Pedro
hace a estos primeros destinatarios de su carta y también obviamente nos hace a nosotros, debe generar dudas respecto, o pudo haber generado dudas respecto a esos creyentes a los que originalmente el apóstol escribió. Ellos posiblemente en esa época se hayan podido preguntar, ¿en qué se basa Pedro cuando nos exhorta a evitar el pecado y a esforzarnos tanto en la santidad? Pedro, en el versículo 16, los invita a abrir las escrituras diciendo, porque escrito está, apelando a la misma autoridad a la que nuestro Señor Jesús apeló al rechazar a las tentaciones de Satanás cuando estuvo esos 40 días en el desierto. Ahí está la validez de esa exhortación que nos hace Pedro en su pasaje. Es válido porque está escrito en la palabra de Dios, porque es una exhortación de Dios mismo y es una exhortación que Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, utilizó para vencer a Satanás y esa tentación que le hizo en el desierto. Pedro apela a esta autoridad de Dios mismo en lo que en nuestras Biblias está escrito en el pasaje de Levítico 11, versículos 44 a 45. Este pasaje de Levítico nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y ofrece una confirmación de su exhortación en las escrituras que ellos conocen, dejando clara pues esa autoridad de Dios para ellos. A ellos ya no les quedó duda de que lo que decía Pedro y a lo que los exhortaba Pedro era una exhortación hecha por Dios mismo. Hermano, tú que estás acá reunido, escuchando esta predicación, ha habido miles de millones de seres humanos que han vivido en este mundo desde que Dios nos creó. Y solo Dios sabe cuántos faltan por venir. Solo una pequeña parte de todos ellos ha sido escogido. Tengan en cuenta eso. De tantos millones, de miles de millones que hay o que ha habido de seres humanos y todos aquellos que faltan por venir, solo una parte pequeña de todos ellos ha sido escogida por Dios para formar parte de su pueblo. Y todos ellos han vivido en esta tierra un peregrinaje, en este mundo lleno de pecado. Pocos de los escogidos, pocos de ese grupo que es pequeño, hermanos, pocos han experimentado un mayor gozo. Y ha sido eso posible a este lado de la eternidad solamente porque han sido diligentes en practicar aquello a lo que Dios mismo los ha exhortado en su palabra. Hermano, amigo, ¿tú quieres formar parte de ese selecto grupo al cual nos estamos refiriendo? Pues comprométete, ciñe tus lomos de tu entendimiento y peregrina, siguiendo fielmente las indicaciones que Dios nos da en su palabra. Amigo, si aún no conoces a Dios por medio de la Biblia, hoy sí que es un gran día. Ven a Cristo, arrodíllate ante Él y pídele perdón por tu vida de pecado. Dale la espalda a todo eso que hasta hoy hiciste mal y busca conocer más de Dios. Ciñe los lomos de tu entendimiento.
e inicia tu peregrinar en este mundo hasta llegar a la presencia del Señor para estar con Él por toda la eternidad. Demos gracias a Dios por su maravillosa palabra, en la cual Él nos exhorta, nos enseña, nos da su amor, nos da su guía. Recordemos que como peregrinos en este mundo, nosotros no debemos llevar una maleta grande como la llevaba Cristiano en esa obra de Juan Bunyan, sino que debemos llevar una carga chica, que es fácil de llevar. Y esta carga realmente no es una carga, es una bendición de Dios. Y este es un libro. Y ese libro es la palabra de Dios mismo. Y es la Biblia. Es la Biblia, mis hermanos. No dejemos la palabra de Dios a un lado. No dejemos la oración. No dejemos la meditación de la palabra. No dejemos de congregarnos. No dejemos de estar a tiempo en nuestra iglesia para adorar a Dios y participar de todas las actividades mientras las cuales adoramos. No dejemos de amar a nuestros hermanos. No dejemos de convivir con ellos. No dejemos de honrar a Dios con todo lo que hagamos, como lo dijo en nuestro pasaje. Demos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que nos ha traído. Oremos.